El imperio griego fue un imperio colonialista en un principio, es decir, encontraremos desde una época muy temprana la necesidad por parte de los helenos de salir de su hábitat y marchar a otras tierras en busca de materias primas que en su hogar no había o las cantidades eran mínimas. Por ello encontraremos la instalación de muchísimas colonias por todo el Egeo, convirtiéndose así en un imperio mercantil muy importante. Comenzaremos descubriendo el por qué este afán colonizador. Una de las causas fue la denominada estasis, o lo que es lo mismo, una serie de diferencias entre la población que si no se solucionaban de una manera rápida, podía conllevar a una guerra civil dentro de las polis. Esto se podía dar en muchas ocasiones por la ambición de nuevos aristócratas por obtener más poder, o por el contrario, por el enfado del pueblo debido al mal gobierno ejercido por los poderosos. En muchos casos, la falta de provisiones, o lo que es lo mismo, el hambre, era el elemento primordial para que se diera esta, y una solución era enviar el excedente de población a colonizar nuevas tierras. Por otro lado, encontraremos las necesidades comerciales, es decir, las ciudades-estado necesitaban algunas materias primas que no se encontraban en sus dominios. Fue por tanto necesario buscar en otros lugares del Egeo para poder traerlas. De ahí que se fundaran primero puertos francos para comerciar con las poblaciones indígenas o locales y más tarde crear una serie de colonias para poder comerciar con esas nuevas poblaciones y abastecer a la metrópoli. Las colonias se fundaban de una manera muy determinada. En primer lugar, se necesitaba la aprobación del oráculo para la construcción de la nueva ciudad, es decir, los dioses tenían que estar a favor de esto. El lugar debía tener acceso al mar, además debía estar en un promontorio fácil de defender de los ataques y un elemento primordial era que hubiera pueblos indígenas cerca para poder comerciar con ellos. Por último, se debía llevar el fuego sagrado con los nuevos colonos, además de una parte de la aristocracia, que sería la élite, que dirigiría el devenir de la nueva polis, y también se debía hacer un rito sagrado durante la construcción. Tras esto, sabemos que los intercambios comerciales en un principio eran muy modestos, pero con el tiempo cobrarían una gran importancia para las metrópolis. En un principio, durante la protohistoria, es decir, cuando aún no existía la escritura, los griegos comenzaron a establecerse en la costa de Anatolia sobre todo. En un segundo momento, y la más conocida, sería la etapa conocida como la colonización, en la cual encontraremos a los helenos por todo el Mediterráneo, teniendo que resaltar la importancia de la Magna Grecia en Italia. Del mismo modo, fue el momento en el cual se instalaron también en la península ibérica. Esto se produciría durante los siglos 8 y 5 a.C. Poco a poco, sabemos que las relaciones entre las colonias de los alrededores fueron haciéndose muy fuertes y que su comercio fue muy beneficioso, siendo las más productivas la Magna Grecia y las colonias de la península, pues los tratos con los diferentes grupos indígenas beneficiaron a estas ciudades. Tenemos que tener claro que, aunque podemos definir esta situación como imperio griego, nunca existió una unidad entre las diferentes ciudades-estado o polis, y mucho menos, como hemos visto, entre las metrópolis y sus colonias. Es decir, aunque todos se consideraban griegos porque tenían la misma lengua y la misma cultura, se consideraban libres los unos de los otros, siendo por tanto muy difícil hablar de un imperio. Solo encontraremos una unidad con la llegada de Alejandro Magno, momento por el cual se fueron anexionando todas las polis griegas para formar un imperio, que duraría lo que duró la vida de dicho personaje, pues como sabemos, tras la muerte de este, se produjeron una serie de guerras internas que acabaron dando como consecuencia la disgregación en reinos helenos de todo el imperio. Del mismo modo, también decir que aunque con Alejandro Magno se unieron muchas de las ciudades griegas, esto solo afectaría a Oriente, quedando fuera de estas la Magna Grecia y las colonias en el norte de África y de la península ibérica.